Bueno, hola, buenas tardes, disculpen el lapso. Soy Aldo González, director del Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios, y como todos ustedes me encuentro en este momento en mi casa siendo moderador de un panel muy interesante que organizamos respecto al problema o a la industria de los medicamentos. Hasta antes de la emergencia sanitaria, el tema de los medicamentos estaba en la discusión pública, pero en otra arista. Se hablaba del acceso de los pacientes, de los clientes a los medicamentos, si es que estaban pagando mucho, el precio, la competencia, los genéricos, la promoción de los bioequivalentes, cuál era la participación de la Cenabas como compradora a nivel público de los medicamentos para ser suministrados a la gente en el sistema público de salud. Pero con la emergencia se nos produjo un cambio de foco, digámoslo así, o surgió un nuevo problema que empezó a verse en distintos mercados. Chile es un país que se abastece de materias primas de medicamentos principalmente por la vía de las importaciones, en algunos tipos de productos farmacéuticos, y cuando hay emergencia como la que estamos viviendo y cuando está en juego la vida y la salud de las personas, los países se asustan y cierran sus mercados. Y nos hemos visto en distintos productos esenciales para la vida en que los países se están replanteando su necesidad de contar o no con capacidad propia para producir medicamentos y poder poner de ellos en caso de emergencia como la que estamos viviendo. Para discutir estos temas contamos con dos muy distinguidos panelistas y conocedores de temas. Tenemos primero a José Luis Cárdenas, él es abogado de esta universidad, tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Friburgo y actualmente es presidente de PROLMED, que es una de las asociaciones gremiales de productores de medicamentos en Chile. También contamos con el profesor Jorge Katz, él es de la casa, profesor nuestro de la facultad desde hace mucho tiempo, doctor en Economía en la Universidad de Oxford y que trabajó tiempo atrás en el gobierno de Argentina, en la vuelta de la democracia, en la industria, en el desarrollo de la industria farmacéutica local. Entonces, con esta presentación, viendo cuáles son las respuestas de política, yo partiría dándole la palabra a José Luis, que nos exponga cuál es la problemática que se vive hoy día respecto a esta nueva realidad. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aldo, profesor Katz también. Quería agradecerle a nombre de PROLMED la invitación a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es un honor estar acá discutiendo este tema extremadamente relevante, que no solamente se discute hoy acá en Chile, sino que es un tema que se está discutiendo en la actualidad incluso en países desarrollados, que tiene que ver con la pregunta que nos plantea la pandemia actual, que es el grado de dependencia que tenemos, no solamente, digo, países en desarrollo, sino incluso también países desarrollados, para poder abastecerse adecuadamente de medicamentos. Uno de los efectos transversales que tuvo la pandemia, que está teniendo, es precisamente en el comercio internacional de todo tipo de bienes y servicios, la dificultad que esto genera. Y en el caso específico de medicamentos, han habido suspensiones, limitaciones del comercio internacional de medicamentos y también de principios activos, materias primas en general, que han afectado la cadena productiva de los medicamentos a nivel global.
Y por eso que yo enfatizo que este es un tema que llegó para quedarse en términos de plantearse cuál es el correcto balance entre buscar los orígenes más eficientes de las materias primas y los productos terminados, y también cierto nivel de dependencia o independencia que sea adecuado para los países en términos de contar con medicamentos seguros y eficaces, pero además en el tiempo que se requieran. Actualmente, como contexto general, hay básicamente dos grandes países que son el origen de los medicamentos, especialmente diría China, que concentra en forma muy importante el origen de las materias primas, y también la India, que concentra tanto materia prima como producto terminado. Y esa es la situación que afecta a muchísimos países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Y esta situación se ha anticipado, de hecho, mucho antes de la pandemia, a nivel académico, a nivel político, en varios países desarrollados. Uno se revisa la discusión que hace más de 10 años en Estados Unidos acerca de el temor que generaba el hecho de tener una alta dependencia de China, especialmente en materias primas, y también de la India. Es decir, ¿qué pasaba si se interrumpían estos flujos de medicamentos, materias primas hacia Estados Unidos? ¿Cómo podían responder? Y la realidad es que no tenían capacidad de respuesta fácil. Y estamos hablando de países desarrollados, estamos hablando de países con capacidad industrial muy fuerte, y eso sirve para poder entender qué es lo que pasa en países como el nuestro, países en vía de desarrollo, con menores capacidades, y también, y hay que decirlo, desde el punto de vista geopolítico, con un menor peso que estos países que en el peor de los casos pueden recurrir a gestiones de carácter diplomático, de carácter político, para poder ayudar a que los medicamentos y las materias primas fluyan hacia los países. Y también a modo un poco anecdótico, pero específicamente uno de los temas que más se ha discutido en contexto del COVID son el abastecimiento de ciertos medicamentos que podían haber sido candidatos a poder tratar la enfermedad del COVID-19, como en su momento se dijo sobre la hidroxicloroquina, que finalmente la Organización Mundial de Salud la descartó, pero durante varios meses y es decir, relativamente prolongado, se planteó incluso por el presidente Trump a nivel global que esta sería una de las drogas que estaba mejor aspectada para poder lograr una cura para el COVID-19, lo que generó una necesidad de varios países de ir acaparando estos productos o materias primas eventualmente para la utilización en el COVID-19, y lo que generó, por otro lado, que los pacientes que utilizan normalmente la hidroxicloroquina no podían contar con el producto simplemente porque estaba siendo, entre comillas, acaparado para fines distintos del que habitualmente se usa o está indicado desde un punto de vista médico. Entonces, eso llevó incluso al presidente de Estados Unidos a hacer gestiones directas con el primer ministro de la India, Modi, para que liberasen lotes de materia prima o permitiesen la exportación, dado que la India, ante este contexto, y no solamente respecto a ese principio activo o producto terminado, sino que también respecto a varios otros productos, tomó la decisión unilateral de limitar o directamente suspender las exportaciones, lo que generó un tremendo revuelo de qué es lo que podía pasar si escalaba en la cantidad de productos que estaban prohibidos de ser exportados. Ese solo hecho muestra lo vulnerable que es el sistema en la actualidad, incluso para países que, nuevamente, desde el punto de vista geopolítico, pueden tener la capacidad de maniobrar. Pero ¿qué pasa con países como los nuestros, los países, por ejemplo, latinoamericanos, que en general no tienen esa capacidad y en la realidad, para poder lograr excepciones a esta limitación, han tenido que hacer diversas gestiones diplomáticas
directamente en Delhi o donde corresponda para poder lograr excepciones y lograr que estos productos lleguen de la mejor forma posible al país. Perfecto, muchas gracias José Luis. Profesor Katz, usted que conoce esta industria y ha tenido experiencia en observar cómo se ha desarrollado, ¿qué soluciones de política considera que se deben implementar o se deben pensar ante situaciones de emergencia de este tipo? ¿Vale la pena pensarse en una capacidad productiva de largo plazo, por ejemplo? Hola Aldo, buenas tardes. ¿Se oye bien? Por lo menos sí, acá se oye bien. Justo compartir la mesa con José Luis. Mira, el tema es un poco más general. Es decir, Chile no ha tenido una política de medicamentos, así como no ha tenido una política de salud en general. Es decir, el sector salud ha ido tomando forma de una manera bastante aleatoria, con un sector público que se ha hecho cargo de las áreas menos rentables y las áreas más crónicas de la prestación de servicios, y con un sector privado que recientemente se ha ido transformando a raíz de la presencia de fuertes juegos de diferenciación de producto y de políticas de mecanismos oligopólicos, tanto en el mercado de medicamentos como en el mercado de la atención de internación en clínicas y sanatorios, como en el mercado de la atención médica, de los servicios médicos. Es decir, que ha faltado una política general que pudiera de alguna manera pensar en la provisión en la concreción de un modelo integrado de salud en la cual lo público y lo privado fueran parte de un mismo paquete de prestación de servicios básicos, más allá de que luego pudiera haber seguros complementarios. O sea que la problemática que enfrentamos en el área de medicamentos es parte de una problemática más general, donde el país carece de una política de salud en general. Pero yendo específicamente al área de medicamentos, aquí encontramos varias cosas. Primero que esto que tú habías mencionado en la introducción, de que, y creo que también lo mencionó José Luis, de que Chile se ha concentrado explícitamente en una política de importaciones, me está llevando a un escenario de un enorme déficit comercial externo que va creciendo significativamente a través del tiempo en la importación de principios activos y de materias primas para la industria farmacéutica. Esto en un contexto en el que estamos transitando desde bioequivalentes de primera generación, como fueron el interferón o la eritropoyetina, a bioequivalentes de segunda generación, donde las moléculas son mucho más complejas y son mucho más requieren mucho más investigación y desarrollo y dependen mucho más de los marcos regulatorios y de la realización de estudios clínicos nuevos en el desarrollo de bioprocesos, a raíz del desarrollo de bioprocesos, y entonces se van encareciendo estas drogas. Ahora, la segunda generación de bioequivalentes tiene por objeto áreas como la oncológica, el Alzheimer o las enfermedades del sistema nervioso central. Y lo que es importante darnos cuenta es que en ese contexto el cuadro poblacional de Chile me va llevando hacia una sociedad mucho más intensiva en población vieja que demanda esos productos. Con lo cual, el déficit comercial creciente al cual yo me refería en la transición hacia este paquete de bioequivalentes de segunda generación nos pone aún más en una situación de complicación en el balance comercial.
Y por otro lado, pone en una situación también muy compleja a Cenabás, que es la entidad que crecientemente se hace cargo de la compra de estos medicamentos. Entonces, pensando en esa circunstancia, el hecho de que el cuadro poblacional de Chile se va acentuando hacia las demandas de bioequivalentes de segunda generación, que son mucho más complejos y que corresponden a las áreas que yo mencionaba, oncológicos y sistema nervioso central, etcétera. Lo que yo había pensado en respuesta a la pregunta que tú te haces es cuál es la posibilidad que Chile avance en algunas producciones de esa naturaleza, cosa que está ocurriendo en Brasil o cosa que está ocurriendo en la Argentina también. Es decir, que allí hay una diversidad de estrategias posibles, desde la creación de empresas nuevas que arranquen directamente en drogas de última generación, hasta la evolución por la acumulación de aprendizaje de firmas que ya habían tenido capacidades en la época de la síntesis química de desarrollar principios activos locales y de avanzar paulatinamente hacia lo biológico y los bioprocesos. Aquí las experiencias más recientes, recién decía José Luis que es el caso de India, el que más se resalta por la dificultad que está planteando para nuestro abastecimiento en Chile. Los casos más recientes, significativos, son India, Corea, el caso de Israel, donde hay ejemplos de políticas públicas que han tratado de impulsar, en algunos casos con más y en otros casos con menos participación del sector público, el desarrollo de cierto tipo de actividades productivas locales, primero comenzando por bioequivalentes de primera generación, como el interferón o como la eritropoyetina, y a partir de eso ir generando procesos acumulativos de aprendizaje que gradualmente te permiten saltar a una etapa posterior más sofisticada. Yo creo que allí hacen falta considerar 3 o 4 tipos distintos de fenómenos que valdría la pena tomar en cuenta cuando pensamos en el caso chileno. Primero, si existen capacidades técnicas locales, si existe una comunidad de biólogos, de genetistas, de biotecnólogos capaces de llevar adelante una línea de producción de este tipo. Mi respuesta definitivamente es que sí. Es decir, los ejemplos de Pablo Valenzuela y mucha de la gente que trabaja alrededor de él, de la Fundación para la Vida, y de una serie de pequeñas y medianas empresas que han ido avanzando en los últimos años en el terreno de lo biológico, me lleva a pensar que efectivamente hay una camada de profesionales locales que pueden operar en ese contexto, que pueden operar bajo ciertas condiciones, desarrollando bioprocesos locales y avanzando hacia la producción local de materias primas biológicas de primera generación y luego avanzar más hacia la de segunda. Chile tiene un pequeño mercado de exportación relacionado con Bolivia, con Perú, con Ecuador, donde puede de alguna manera empezar a probar aventuras de esta naturaleza para también ir externalizándose. Si uno mira las situaciones de Brasil o de Argentina, algo de esto está ocurriendo en política pública, tratando de desarrollar bases locales para sustitución de importaciones en ese tipo. Un segundo aspecto, más allá de la existencia o no de calificaciones locales, que yo creo que son sumamente disponibles en el caso chileno, Chile ha tenido un rapidísimo desarrollo de su matrícula terciaria en los últimos 10, 15, 20 años, y esa matrícula terciaria la ha llevado a entrar con fuerza en muchas áreas relacionadas con lo biológico y con el manejo del DNA recombinante y con la posibilidad de utilizar procesos en esta dirección. Pero el segundo tema que me parece importante es el regulatorio. Es decir, ¿cuál es el marco regulatorio
en el cual estas industrias pueden desarrollarse. Cuando uno mira las experiencias de la India o de Corea, encuentra con que recientemente en el avance de drogas de primera, drogas de segunda generación, se hace importante ver, primero, cuál es el estado de patentes al cual uno se va a ir a meter trabajando en esta dirección de sustituir productos locales por importaciones, ya que en lo que hace a drogas de primera generación, muchas de las patentes ya están vencidas y es factible entrar a trabajar sin estar violando patentes o derechos de propiedad internacionales. Entonces, una segunda cosa que hay que tener en cuenta, además de si hay recurso humano calificado, es cuál es la batería de situaciones en la que uno podría tener acceso a drogas de primera generación y de segunda sin estar enfrentando procesos de violación de patentes. Una tercera cosa que es muy importante es cuál es el cuadro de compras que hace la Seguridad Social y la política de provisión de estos medicamentos. Cuando uno mira las compras de Senabas, encuentra que una parte importante de la importación de drogas hasta ahora ha estado más considerando drogas de primera generación de bioequivalentes y también drogas para el VIH o también drogas para la tuberculosis. Y entonces se empieza a pensar que a medida que Senabas se ve obligado a ir avanzando hacia bioequivalentes de segunda generación, las dificultades de ir abasteciendo estas drogas a la población que cubre el Senabas van a ir aumentando y no solo va a haber más déficit fiscal, más déficit comercial en la economía chilena, sino que va a haber también crecientes dificultades del sector público en Senabas para ir adquiriendo este tipo de drogas para abastecer a una población que va envejeciendo y que va incursionando en estas terapias más complejas. O sea que yo tengo la sensación de que Chile está en la puerta de poder imaginar procesos de sustitución de importaciones en campos de este tipo y de montar escenarios públicos o privados, como lo está haciendo Argentina, o como lo está haciendo Brasil, o como lo está haciendo el caso de Corea. India menos, en India es más bien una trayectoria acumulativa de las empresas que ya existían, como Dr. Reddy, o como, a ver cuál otra se me ocurre de las de la India. Biocom, Intas, es decir, hay varias empresas de la India que han seguido esa trayectoria, pero que en realidad es una trayectoria acumulativa desde la experiencia que tuvieron haciendo síntesis química en etapas anteriores del desarrollo de principios activos. En Corea ha habido un intento en Celltrion en hacer un salto casi desde cero a entrar a segunda generación, entrar a drogas bioseguras de última generación. Y aquí sí ha habido un poco de participación del sector público, como en la época de los viejos chaebols de los años 60 y 70. Ahí tenemos a Samsung Life o ahí tenemos a LG Life, que son experimentos que arrastran el proceso acumulativo de experiencia del pasado en su vínculo con el Estado a una nueva etapa. Corea es el primero de todos estos que se ha posicionado entrando con bioequivalentes de segunda generación en los mercados desarrollados, es decir, ya con patentes en Estados Unidos y con inversión en varias economías europeas. Ahora, en el caso chileno tenemos una peculiaridad muy interesante que es la presencia de Teva. Teva es un laboratorio que tiene una enorme experiencia en esta transición de bioequivalentes de primera generación a segunda generación
y que en realidad es poco lo que Teva ha ofrecido hasta ahora como una posibilidad importante para avanzar en un sendero de esta naturaleza. ¿Hasta qué punto un programa de renegociación con firmas de esta naturaleza podría abrir oportunidades para que Chile avance en el desarrollo de capacidades propias, que tiene recurso humano calificado para ello, en un contexto de integrarse a la cadena de valor de firmas que ya están multinacionalizadas, como el caso de Teva, podría también ser una opción muy interesante para explorar. Así que contestando a tu pregunta, yo veo la situación actual como que la pandemia ha puesto sobre la mesa de conversación la posibilidad de que Chile nunca se ha planteado seriamente el tener un desarrollo local de medicamentos. Simplemente ha optado por el cost efficiency y ha tratado de manejarse por la vía de la importación, y en este momento empezamos a darnos cuenta de que esto adolece de ciertas dificultades como para seguir planteándonos continuar en ese camino. Sin embargo, me da la impresión de que por estos motivos que yo les mencionaba, que es el hecho de que la población va envejeciendo, el hecho de que hay recurso humano calificado disponible, el hecho de que hay patentes vencidas que se pueden explotar, el hecho de que está Teva y podríamos abrir una línea de inserción en la cadena global de valor de esta industria, abre una serie de preguntas para tener una política de medicamentos que el país no ha tenido. La política ha sido simplemente dejar que el abastecimiento fuera externo. Yo creo que esto peca de no tomar en consideración los muchos temas estructurales de maduración de la sociedad chilena que podrían llevarme a una política mucho más proactiva, como es el caso de Corea, o como es el caso de Brasil, o como empieza a ser el caso de Argentina hoy. Paro aquí entonces, Aldo. Yo quisiera preguntarle a partir de lo que recién nos expuso el profesor Katz sobre roles del Estado en pensar o en desarrollar una política de provisión interna. En términos concretos, José Luis, te pregunto, en términos muy concretos, ¿qué acciones públicas del Estado ustedes ven o se atreven, digamos, a formular para hacer frente a este problema del riesgo de desabastecimiento? Sí, bueno, para contextualizar, si uno mira cuánto lo que pesa la fabricación de medicamentos local en el abastecimiento del sistema público chileno en unidades, actualmente es en torno al 50%, lo que no deja de ser, o sea, sigue siendo relevante si uno mira los últimos 5 años y ve específicamente el caso de Cenabás. El 50% de las unidades provienen de fabricación local, lo que digamos es un dato alentador. Ahora, significa que el otro 50% de las unidades naturalmente son importadas, y de ese 50, del total, el 30% viene de la India. Ahora, si uno ve la tendencia más bien es a la baja en la participación de la fabricación local, y también si uno revisa la densidad de moléculas que están vinculadas con esa fabricación local, cada vez son moléculas menos complejas, y las más complejas las estamos comprando afuera, como decía bien el doctor Katz, en el sentido de especialmente moléculas o productos biotecnológicos, productos biosimilares, y ahí efectivamente nosotros estamos atrasados respecto a lo que hacen países de la región, como Argentina, como Brasil, como hace México, también como incentiva Colombia. Y por eso que hay que entender que todos estos ejemplos que nos ha nombrado el doctor Katz, en el sentido en lo que pasa en la India, lo que pasa en Corea, lo que ha pasado en Israel, lo que pasa también en la región, pero también, si uno piensa, cómo ha sido el gobierno americano respecto a la industria farmacéutica, no ha sido neutro.
la ha incentivado profundamente a través de los tratados internacionales, básicamente a través de herramientas de propiedad intelectual, pero ha sido un impulsor. Y de hecho los países que tienen industrias potentes, que además generan empleo de altísimo nivel, que generan un impacto en el PIB muy importante, es porque hay un acuerdo social, político, público-privado en hacer avanzar esta industria. No existe ningún caso de éxito donde no exista un involucramiento de las políticas públicas en que esta industria se desarrolle, y eso no es algo que pasa en Chile. Si uno revisa la última política nacional de medicamentos presentada el año pasado por el gobierno, no hay ninguna medida que tienda a pensar en generar capacidades locales de fabricación. Lo que existe en Chile es esfuerzo básicamente privado, o tanto inversión local como inversión extranjera. Y uno diría, bueno, la primera medida que uno debiese tener en consideración, pensando en un modelo de desarrollo chileno, es cómo hacemos para incentivar la inversión en el sector farmacéutico chileno. Si uno, no hay que ir muy lejos, realmente si uno va a Argentina, si uno va a Brasil, si uno va a México, a Colombia, el hecho de tener fabricación o plantas en el país siempre es un plus. En algunos casos ha sido por ley, que si no hay planta no se puede operar en ese país, en otros casos ha sido en forma indirecta, pero en cualquiera de estos, los desarrollos que ya se han producido en países que ha nombrado el profesor Katz no han sido simplemente generación del sector privado, sino que ha sido acompañado de una política, yo diría, de Estado, y tal vez el caso argentino es bien emblemático en la consistencia que ha existido en un trabajo público-privado a lo largo de las décadas, y por eso tienen también capacidades locales de fabricación de productos biotecnológicos, productos biosimilares, etcétera, y eso genera toda una economía en torno a ese sector. Pero no son todas malas noticias, porque la realidad es lo que hay en el país, como les decía, ya representa el 50% de lo utilizado en términos de unidades. Además, hay exportaciones por entre 170 y 200 millones de dólares al año, bastante más lejos de no solamente Latinoamérica, sino que también ya hay casos de exportaciones hacia Europa, hacia Asia, es decir, hay oportunidades, hay todo un potencial que se puede desarrollar. Pero evidentemente, lo primero que hay que hacer es que las plantas, cuando están eligiendo dónde posicionarse en Latinoamérica, que Chile sea un lugar atractivo. Y eso pasa por cosas bien sencillas. En el comienzo no estamos pensando en incentivos especiales, sino que simplemente en que exista una labor activa de atracción de inversión extranjera, como sí existe para otros sectores de la economía. Si uno revisa, por ejemplo, a lo que está haciendo Invest Chile en la actualidad, se centra en ciertas áreas específicas donde hay interés de atracción de inversión extranjera, como sería la minería, como sería la energía renovable, el sector alimenticio. Es decir, hay una visión también de que queremos atraer ciertas capacidades al país y reforzarla. En el caso farmacéutico es algo que no se ha considerado. Y por eso que es una tremenda oportunidad la que tenemos en la actualidad y que de repensar lo que estamos haciendo, porque esto tiene que ver no solamente con tener cierto grado de independencia en términos de abastecimiento de medicamentos, sino que además cómo podemos generar y ampliar un sector que ya genera empleo muy importante, en torno a los 65.000 personas entre empleo directo e indirecto, además un empleo de alto valor agregado, pero además con capacidad exportadora, entre otros factores. Es decir, cómo podemos reforzar algo que ya existe, sofisticándolo, pero en muchos casos necesitamos incentivar la inversión extranjera, y eso pasa por tener una decisión política de ir a luchar por esa inversión que muchas veces ha terminado actualmente en Brasil, en Sao Paulo especialmente, en México, sin duda hay mucha atracción de inversión extranjera farmacéutica.
si uno se junta, por ejemplo, con ProColombia, que es el equivalente a ProChile o Invest Chile, ProColombia dice, a nosotros nos interesa atraer inversión extranjera farmacéutica, pero en biotecnología, así muy específica, y estos son los paquetes que nosotros estamos pensando. Nosotros competimos, y eso hay que tenerlo muy claro, con países que utilizan política industrial activa, y eso no es ningún secreto. Tanto para la atracción de inversión extranjera como para incentivar también a la industria local. Y eso uno lo puede percibir abiertamente en la India, por ejemplo, donde es algo que se discute abiertamente, toda la serie o los paquetes de incentivos que recibe la industria farmacéutica, y por eso que ha logrado también en muchos sentidos desarrollarse. En el caso de China no me cabe ninguna duda, pero tal vez con menos claridad de lo que está ocurriendo en China, pero es la Hola, se cortó. en Chile y tenían producción local y después tanto para el mercado local como también algún nivel de exportación. Entonces es algo que estamos llamados a repensar cómo poder potenciar un sector que ya existe, que ya aporta en forma importante a la economía, que ya genera empleo de alto valor agregado, y buscar herramientas que estén dentro de nuestro modelo de desarrollo, pero además pero tengamos claro de que países incluso muy enfocados en políticas de mercado han tenido un rol importante de políticas estatales para que sus industrias se desarrollen, crezcan, sean un motor también vinculado con la ciencia, con la academia, con generar una red de servicios de alto valor agregado que sean los que pueden abastecer correctamente a esta industria. Por eso que yo creo que lo que estamos en la actualidad es una tremenda oportunidad para repensar cómo podemos tener una industria más potente que abastezca correctamente al sistema chileno, pero no solamente eso, sino que además podamos crecer en forma muy importante en exportaciones, y por ejemplo, el caso de la política de bioequivalencia ha sido una buena noticia porque ha generado una reconversión dentro de la industria, además ha generado un factor de diferenciación, dado que en gran parte de Latinoamérica la bioequivalencia todavía no es una realidad, y por eso que poder llegar con productos que son certificadamente bioequivalentes genera también una diferenciación que permite penetrar otros mercados, y eso es algo, por ejemplo, que se ha estado trabajando con ProChile, que es una buena noticia. Gracias, José Luis. Antes de ir a las preguntas, que ya hay algunas que se han formulado a través del chat, ustedes pueden hacer sus preguntas ahí. Se informa muy breve, Jorge. Yo quería preguntarte si, claro, desde una perspectiva como economista de competencia, que es la mía, cuando uno escucha o ve argumentos sobre tratar de potenciar capacidades locales de producción, incentivar producción local, uno teme que los fabricantes puedan pedir a cambio, por ejemplo, estoy poniéndome en caso hipotético, protecciones, cierre de importaciones, que claro, en este momento por la vía de los hechos se da, pero en situaciones normales los fabricantes de la India y de otros países que producen a gran escala probablemente van a querer vendernos sus medicamentos, participar en las compras de gran escala que hace Senavats, etcétera, etcétera. Entonces ahí la pregunta es que, ¿tú crees que es necesario intervenir el mercado, digámoslo así, de la venta final para promover producción local, o son cosas completamente distintas? No, la respuesta sería que no necesariamente, Aldo, pero tanto lo que decía antes José Luis de buscar el upgrading dentro de la cadena global de valor transnacional, como
lo que tú preguntas ahora, si necesariamente esto hay que hacerlo bajo barreras arancelarias de protección, mi respuesta sería de que no en todo esto hay grandes economías de escala. Hay algunos bioequivalentes, y esto es lo que está detrás del hay una serie de campos en los cuales vos podés trabajar con reactores de 1000 litros o con reactores de 5 a 10.000 litros, y no con los reactores que está usando Corea o con los que está usando la India. Podés ser competitivo, aún en escalas bastante más pequeñas. Es decir, que parte del argumento de la posible necesidad de protección está en las economías de escala que vos deberías tener para poder competir con eso. Hay una serie de nichos de mercado en lo biológico donde no necesariamente las grandes escalas son las que predominan. Por otro lado, también está el tema de la propiedad intelectual. Es decir, no todos son patentes vigentes. Hay muchas patentes que están vencidas, hay muchas patentes que vencen próximamente, con lo cual, si yo combino la posibilidad de tener buen recurso humano calificado local, áreas donde la protección de patentes no me excluye, y escalas relativamente reducidas para nichos chicos de mercado local, la verdad es que la opción de trabajar en sustitución de importaciones y ir reduciendo el peso enorme que está teniendo sobre el balance comercial chileno, el rápido aumento de las importaciones de bioequivalentes de segunda generación, que lo va a seguir teniendo con más intensidad en el futuro. Si uno mira las tasas de crecimiento de los saldos negativos comerciales, son realmente significativos, importantes, pero va a ir más en esa dirección, porque la población chilena está envejeciendo y va a demandar más oncológico, y va a demandar más Alzheimer. Y el Senabá se va a ver enfrentado a la situación de o se mete en esos ámbitos, o sigue abasteciendo a el mercado local con un vademecum relativamente viejo de edad, en lugar de actualizar su vademecum hacia drogas de más reciente generación. Pero esto va a ir pasando a bolsillo. Entonces, al final vas a tener nuevamente medicamentos para ricos y medicamentos para pobres, como lo tenés en muchas de las prestaciones que hoy tiene el sector salud. Es decir, que la población envejezca y te pida oncológicos o terapias génicas muy caras, muy sofisticadas, y si además no tenga la posibilidad de abastecerlas, va a generar un mercado de ricos y un mercado de pobres donde la parte de bolsillo va a ir creciendo y solamente una parte de la población va a poder ir enfrentando el abastecimiento. Entonces, yo creo que estos temas hay que plantearlos todos en conjunto en qué tipo de modelo de salud querés prestarle a la sociedad chilena y los medicamentos que rol cumplen dentro de ese modelo de salud. Y no pensar que simplemente el cost efficiency es la única opción posible por grandes escalas, por protección de patentes, etcétera. Muchas de estas cosas se pueden ir resolviendo, y Chile tiene una generación de biólogos, de genetistas y de tecnólogos que pueden generar empresas nuevas, pymes, con alto contenido de conocimiento científico tecnológico en biotecnología, que pueden avanzar en esa dirección. No estoy negando con esto el moverme upmarket en la cadena de valor de una transnacional, que por eso cité el ejemplo de Teva, pero no necesariamente es el único ejemplo posible. En un mundo con patentes que vencen y con escalas posibles de producción que son casi como una planta piloto de país desarrollado, porque el diferencial de costos no es tan impresionante en nichos específicos, creo que se abren posibilidades interesantes de tener una industria local de producción de medicamentos. Pero eso tiene que ser parte de una política estatal que diga yo quiero tal cosa. Esto, totalmente lo que decía
José Luis hace un rato, esto ha faltado totalmente en el país. Y ha faltado un poco en el sentido que tú planteas, Aldo, de que ha primado el cost efficiency y no ha primado la posibilidad de pensar en un modelo más sofisticado de organización de la actividad en el medio local. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ir a algunas preguntas que se han planteado. Hay algunos participantes formulan preguntas diversas sobre la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, a ver, vamos a ir con temas que se salen un poco de la discusión actual, pero que desde el punto de vista del interés público son relevantes. José Luis Brito nos pregunta: ¿qué piensan los expositores frente a la idea de implementar franjas de precios y cómo regular los precios de medicamentos, supongo, a público final, tanto las compañías importadoras internacionales como productores nacionales? No sé si quieren, alguno de ustedes quiere decir algo. José Luis. Claro. Bueno, es un tema que ha estado naturalmente sobre la discusión mucho antes de la pandemia. La regulación de precios no es algo extraordinario en varios países. En Europa hay varios casos, en Latinoamérica hay otros también. La realidad es que, como todas las cosas, va a depender de cómo se haga. La regulación de precio es la última ratio en economía. En teoría uno no entra a regular como primera política pública, como primera alternativa, sino que efectivamente cuando todo lo demás ha fallado, uno podría pensar en la regulación de precios. Ahora, si es así, habría que pensar qué segmento, porque en la mayor parte una parte muy importante del mercado farmacéutico en Chile tiene un nivel de competitividad que es alto. Si uno piensa, compiten en Chile más de 80 laboratorios. En general, uno puede presentar en varios mercados relevantes, uno toma 3, 4 alternativas disponibles, tanto genéricas, sin marca, genéricas con marca, más el producto innovador. Entonces, solamente en aquellos segmentos donde la competencia sea o inexistente o prácticamente nula, uno podría pensar en algún tipo de intervención. Y si y en ese tipo de casos, bueno, habría que elegir cuál modelo distorsiona menos. Y ahí, tal vez dentro de lo que uno puede mirar a nivel internacional, los precios internacionales de referencia es el modelo aparentemente que ha funcionado con mayor éxito, pero no deja de ser dificultoso en términos de su implementación. Por eso que no es algo que uno pueda decir es una herramienta que per se no funcione, sino que más bien hay que entenderla como última ratio en regulación, y siempre que se refiera a segmentos donde o no exista competencia o esta competencia sea prácticamente inexistente, pero no, por lo menos en opinión nuestra, y en este caso como asociación, no estamos por una regulación general, porque en este caso creeríamos que traería más digamos, perjuicios que beneficios para los pacientes. Gracias. Jorge. Hace muy poco se publicó el informe de la Fiscalía sobre el tema de los medicamentos. Vale la pena ver cuál fue la actitud de la Fiscalía en esto, que se parece a la actitud que en general uno encuentra en la política pública chilena en otros ámbitos, que es la competencia es la que me va a traer la mejora del surplus del consumidor. En rigor de verdad, José Luis, es cierto que hay competencia, pero Chile tiene los precios más altos de América Latina en una serie de ámbitos. No sé si son los más altos de América Latina, pero ciertamente son altísimos.
en comparación con los que tienen otros países de la región. No en genéricos, pero sí en especialidades y en medicamentos en bioderivados de última generación. Entonces, ¿hasta qué punto la idea de la Fiscalía de que la competencia opera a través de la receta médica y que el médico tiene que recetar a través de genéricos y que recetando a través de genéricos va a incentivar la caída del precio, que es uno de los fenómenos que preocupa mucho a la población? A mí no me parece que dé mucho resultado. No hay en la comunidad médica una actitud muy específica de aceptar esta idea de prescribir por genéricos, y en general el médico está visitado por visitadores de las empresas y está visitado por bibliografía que recibe, donde hay una distancia muy fuerte entre la actitud de recetar por genéricos o recetar por especialidad y por marca. Y lo que ha ido aumentando en el mercado chileno es la competencia de marca. Si uno mira qué ha ocurrido entre al interior de las cadenas de farmacia, se han ido dando fenómenos de integración vertical entre ISAPRES y laboratorios, y ahí tenemos a Colmena con Salcobran, y todo este tipo de integraciones verticales atentan contra estos fenómenos de competencia tal como se supondría que surgen de la presencia de varios productores del mismo principio activo. Así que la competencia no ha funcionado, por lo menos en mi opinión, como tú la percibes en el contexto del gran número de productores que están en cada uno de los mercados. ¿Se me permiten responder? Bueno, claro, por supuesto. Bueno, primero, en términos de precio promedio, si nos comparamos con Latinoamérica, nosotros tenemos el genérico sin marca más barato de la región por lejos. Tenemos una penetración de genéricos sin marca de en torno al 50%, si uno compara en el caso argentino, es menos del 8%. En el caso chileno, en unidades dominan los genéricos, pero por lejos. No así en muchos otros países. Efectivamente, en ciertos segmentos, y por eso que no hay una contradicción entre lo que yo dije y lo que plantea el profesor Katz, porque efectivamente donde pueden haber problemas es en ciertos nichos específicos de productos, especialmente, como llamaba, de última generación, biotecnológicos, donde no existen alternativas biosimilares, donde todavía no hay competencia y efectivamente en algunos casos Chile tiene precios mayores que otros países de la región. Ahora, si uno considera las negociaciones que ha tenido el Estado chileno en contexto de la ley Ricarte-Soto, que es la ley precisamente que se preocupa de productos de alto costo, han habido casos bastante de éxito donde se han obtenido precios menores que que otros países de la región. Por eso que yo lo que planteaba es que solamente, a propósito de la pregunta sobre regulación de precios, se utilice en aquellos segmentos donde no exista una competencia relevante. Especialmente a raíz de la bioequivalencia, cuando hay alternativas bioequivalentes y está el producto innovador, está el producto genérico con marca y genérico sin marca, en esa constelación actualmente tenemos participaciones de más del 90% en el genérico sin marca, que tienen precios promedio en torno a $1 salida de laboratorio. Entonces, y eso uno no lo encuentra dentro de Latinoamérica. El problema que tenemos en Chile en general es ciertos segmentos de productos de alto costo, donde no existen alternativas, por ejemplo, genéricas o biosimilares o productos bioequivalentes, y segmentos donde, en general, cuando no existan alternativas, digamos, bioequivalentes. Pero la bioequivalencia ha generado mucha más confianza en términos de utilización también de productos genéricos para aquellas patologías más complejas. Por otro lado, en términos de compras públicas, el Estado ya ha decidido empujar y privilegiar
los productos, por ejemplo, bioequivalentes, y eso hace también que una parte importante de la demanda se desplace a hacer los bioequivalentes. Pero lo que yo planteaba es que no excluyo como modelo regulatorio algún nivel de regulación cuando se trate de aquellos segmentos donde no hay competencia, donde no está funcionando, o si yo me comparo con otros países, ranqueo mal en términos de niveles de precio. Y en esos casos, donde efectivamente si uno mira y compara precios de referencia internacional y se da cuenta que Chile no está obteniendo un buen nivel de precio, pues bueno, efectivamente ahí uno podría pensar en otras herramientas. Pero yo quiero volver sobre el punto inicial, en el sentido de que esa dependencia de productos importados también se puede ir morigerando, no digo que acabando, porque eso es muy, muy difícil, pero morigerando si nosotros podemos empujar también mayores capacidades locales. Como decía el profesor Katz, también tenemos un muy buen nivel también de científicos en el país, muchos de los cuales además en muchos casos terminan trabajando fuera, porque no ven muchas oportunidades de desarrollo a nivel local. Entonces, si nosotros además, a través de la política, ahora con un Ministerio de Ciencia, empujamos tener una industria mucho más potente, vinculada con la ciencia, vinculada con la academia, además vamos a incentivar que todo lo que estamos invirtiendo en formar científicos de primer nivel con platas públicas, en muchos casos, pueden retornar y pueden además, digamos, contribuir directamente en la ciencia en Chile y además generando desarrollo, por ejemplo, biotecnológico, etcétera. Bueno, gracias, José Luis. Vamos a cambiar de tema dentro de lo que es medicamentos. Vamos a ir a la pregunta que nos formula Rubén Soto. Dice: el 17 de marzo la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para requerir al Ministerio de Salud que declare la existencia de razones de salud pública para la concesión de licencias no voluntarias respecto de todas las solicitudes de patentes y patentes concedidas que afecten vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suministros y otras tecnologías útiles para la vigilancia, prevención y tratamiento de las personas infectadas con COVID-19. Siendo Chile un mercado pequeño, ¿no les parece que al final del día las licencias no voluntarias se comportarían como un desincentivo al ingreso al país de una eventual vacuna COVID? ¿Alguien quiere tomar? Creo que, profesor Katz. No, es una pregunta interesante. Es decir, el tema de las licencias obligatorias y de cómo los países han reaccionado con el manejo de la licencia obligatoria es de larga data. Es decir, Estados Unidos aplicó en la época del Tamiflu, si ustedes se acuerdan, licencias obligatorias porque el laboratorio que tenía la patente negaba una licencia para fabricar localmente, y días pasados en la tercera se publicó la noticia de que el ministro de Salud de Chile de alguna manera imaginaba la posibilidad de introducir el tema de la licencia obligatoria en el caso de reactivos de diagnóstico que estaban escaseando porque Roche no los estaba entregando. Es decir que efectivamente este tema de las licencias obligatorias y cómo los distintos países lo usan en el terreno de la negociación con las autoridades, con las empresas internacionales, es un tema que tiene mucha historia. Es bien probable que si tenemos una vacuna a 2 años de hoy, a 1 año de hoy, haya un tremendo conflicto internacional en términos de propiedad intelectual. Es decir, es interesante la oferta que hace el premier chino de decir que lo va a considerar un bien público internacional. ¿Hasta qué punto esto es una vidriera para presentarse frente al mundo hoy en día, o efectivamente
en el momento que exista una vacuna, vamos a presenciar todo este tipo de situaciones de bloqueos a la transferencia del conocimiento, que ya han ocurrido en otros escenarios de pandemia, es probable que se vuelvan a repetir. A mí no me preocuparía tanto el sentido de la pregunta de que si el país fuerza el otorgamiento de licencias obligatorias, esto de alguna manera desincentive el interés de la inversión extranjera por localizarse localmente o de la vacuna por llegar a Chile. Creo que estamos todavía muy lejos de este escenario como para preguntarnos hoy si efectivamente el tema de la licencia obligatoria es o no relevante en el caso de Chile hoy. Pero repito, esto se usó en la Tamiflu, se usó en muchos otros escenarios de esta naturaleza y lo usaron los países desarrollados. No es en particular Chile que estaría en esta situación. José Luis. Bueno, primero la licencia, que en Chile se llama licencia no voluntaria, que es la normalmente llamada licencia obligatoria en otros países, está primero dentro de, es una herramienta que está aceptada a nivel internacional, y eso deriva de tratados internacionales en el contexto de la OMC. Es decir, no es una herramienta que sea extraña ni que exista en ciertos países, pero así que eso como contexto, pero sí es efectivo que solamente en muy pocos casos se ha llegado a utilizar concretamente, porque habitualmente lo que ocurre son más bien amenazas de utilización, que son una herramienta dentro del contexto de negociación. Y eso ha pasado, como bien decía el profesor Katz, tanto países en vías de desarrollo como países desarrollados o la han utilizado directamente o han amenazado con utilizarla. Ese como primer punto. Pero yo tengo la impresión que todo lo vinculado con COVID, ya sea un medicamento o una vacuna, va a correr por un carril distinto, en el sentido de que la empresa que desarrolle tanto el medicamento o la vacuna va a tener claro que no puede manejar este caso como un caso común de innovación y desarrollo, por el nivel primero de visibilidad que va a tener en todo sentido aquel medicamento o vacuna vinculada con COVID-19. Yo tiendo a pensar que se van a buscar modelos distintos, porque pensemos que una vacuna eventualmente va a tener que llegar a miles de millones de personas, y por tanto, si pensamos en retorno sobre inversión, ese solo hecho ya para el laboratorio es un incentivo más que suficiente. O sea, por eso, y también pensando en eventualmente medicamentos, o sea, no creo que ahí se opte por tratar de llegar a niveles de precios que puedan sonar irracionales, sino que tendrá que buscarse alternativas que sean distintas. Y ahí, por ejemplo, hay ejemplos de lo que ha pasado a nivel del VIH u otro tipo de patologías donde existen mecanismos como el Medicines Patent Pool, cuya sede está en Ginebra, donde buscan precisamente establecer un mecanismo de licenciamiento voluntario de ciertas patentes para tener una mayor capacidad de poder fabricar y poder llevar un medicamento a países con menor capacidad adquisitiva. Yo creo que para este caso eventualmente se van a buscar mecanismos que sean novedosos, no necesariamente renunciando a la propiedad intelectual, pero utilizándola de una forma distinta a lo común. Y eso yo creo que es probable que ocurra, porque si no, efectivamente la amenaza de la utilización de la licencia no voluntaria podría ser eventualmente real, y creo que el titular de esa innovación creo que lo va a tener en consideración, y espero que ahí prime naturalmente la cordura. Y por eso que
yo tiendo a pensar que todo lo que pasa en torno al COVID-19, la vacuna y también el medicamento, va a recorrer un camino que sea relativamente novedoso, especialmente en consideración también a la propiedad intelectual o cómo estos derechos se vayan a utilizar, simplemente por la magnitud de lo que estamos hablando. Gracias, José. A tomar un par de preguntas más. Hay una que está relacionada con el tema que estamos discutiendo y con una ley que se está discutiendo, yo no sé si avanza o no en el Parlamento, que es la fórmula Juan Luis González. Dice: la ley de fármacos 2, aún en tramitación en el Parlamento, ¿ayuda de alguna forma a la producción local o por el contrario los afecta? ¿Algún elemento de la ley que pueda perjudicar o favorecer el propósito de la producción local? Para mí, supongo, ¿no? ¿Quién quiera? Dale. Adelante, José Luis. Sí, ahora, a ver, pongámoslo así, no hay ningún elemento que le incentive. No hay ninguno. O sea, la visión es completamente distinta. Más bien, acá lo que se parte, primero, yo diría, de un diagnóstico que no necesariamente ha sido muy ajustado. Ahora tenemos, por último, como también mencionaba el profesor Katz, el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que yo diría debe ser de los más profundos que deben existir en el contexto latinoamericano, al menos, por la mirada 360 que hizo la Fiscalía. Yo creo que ahí hay elementos interesantes a considerar, a pesar que uno pueda compartir todo o parte, pero el esfuerzo fue bueno, y uno acá lo que esperaría es que a lo menos el diagnóstico que hace la Fiscalía sea considerado en la discusión, y por lo menos hasta el momento uno no ve que eso ocurra. Ahora, nuevamente, en términos de incentivar, yo diría no hay nada, no hay ninguna visión desde el punto de vista de cómo podemos generar mejores capacidades locales, sino que en muchos sentidos es tratar de homogeneizar el mercado, pero no necesariamente de la forma correcta, porque parte de la base de que, por ejemplo, cuando hablamos de la prescripción por denominación común internacional o DCI, que es como de los grandes temas de discusión que ha habido hasta ahora, se parte por decir que todos los medicamentos son intercambiables por el solo hecho de tener la misma denominación común internacional o principio activo, sin considerar si el producto efectivamente es intercambiable. Si, por ejemplo, si el producto, para poder ser intercambiado, es un producto bioequivalente, si el producto además cumple con buenas prácticas de manufactura, se cumple con aseguramiento de la calidad. Y el problema es que si empezamos a hacer competir productos que tienen estándares de calidad distintos, al final es un race to the bottom. O sea, al final se empuja a que la calidad vaya hacia abajo y no hacia arriba. Y ahí el riesgo de la sustitución por genéricos, por ejemplo, que vengan típicamente de la India, es alto. En la India existen más de 16.000 plantas farmacéuticas, y existen plantas de altísimo nivel y de mediano nivel y de bajo nivel. O sea, menos de 1.000 plantas en la India tienen certificaciones de agencias de alta vigilancia sanitaria, y por otro lado el ISP tampoco va a fiscalizar las plantas que están en el extranjero, cosa que sí hace, por ejemplo, ANMAT en Argentina o hacen otras agencias latinoamericanas que para poder llegar a sus mercados van a fiscalizar las plantas, etcétera. Anvisa en Brasil, nosotros si queremos exportar hacia Brasil tenemos que nos certifican la planta. En el caso de Argentina es muy difícil que venga ANMAT, pero en teoría, o sea, no hay posibilidad de entrar al mercado argentino si no hay certificación de planta. Y Chile, a pesar de que existe la obligación, no hay una certificación, ya sea directa o indirecta, de estas plantas. Entonces, en términos de incentivar
incentivar la industria farmacéutica local, yo diría todo lo contrario, porque si se abre además una competencia que no es entre productos homogéneos, estamos precisamente empujando la vara de la calidad hacia abajo. Nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo, tanto como país, desde la política pública, como industria, de avanzar hacia la bioequivalencia, que es un estándar al final de calidad y de eficacia de los productos farmacéuticos. Y si al final hacemos competir productos, por ejemplo, bioequivalentes que tienen buenas prácticas de manufactura, aseguramiento de la calidad, con productos que no tienen esas certificaciones, simplemente porque en la prescripción se habla de principio activo, bueno, vamos a hacer que se desincentive en forma muy importante la fabricación de productos, por ejemplo, genéricos de calidad en el país. Y en ese sentido, la solución regulatoria propuesta hasta el momento va precisamente en el sentido contrario de poder generar una mejor y más potente industria a nivel local. Es esperable que si esta solución regulatoria avanza en el tiempo, es que la participación, que yo antes decía, del 50% de las unidades del sistema público que provienen de Chile, es que se tienda a erosionar en poco tiempo, que efectivamente no vale mucho la pena invertir en productos genéricos de calidad, desarrollarlos, etcétera, fabricarlos, que al final van a competir con productos que no tienen esas certificaciones. ¿Agrego alguna cosa, Aldo? El micrófono ahí está. Por supuesto, Jorge. Todavía la palabra. Lo que decía recién José Luis, es decir, el trabajo de la Fiscalía es de una tremenda dedicación en la cantidad de material que juntaron y el análisis, pero al final es para contestar una sola pregunta, y es precios. Nunca se les planteó la posibilidad de que efectivamente hubiera una intención de fabricar localmente. Es decir, es un trabajo enormemente detallado, pero es un trabajo que mira para otro lado. Es decir, no mira en la dirección de desarrollar capacidades productivas locales. Tampoco lo hace la Ley de Fármacos 2. Es decir, que lo que yo estaba planteando al principio es que efectivamente si hubiera una decisión de hacer una política nacional de medicamentos, así como también de tener una política nacional de salud, que tampoco la tenemos, el contexto que hay que desarrollar implica mirar cuáles son las capacidades productivas locales que existen y no solamente buscar traer un socio extranjero para que me ayude. Hay mucha capacidad en bioprocesos y en firmas locales de biotecnólogos que pueden colaborar en eso. Hay universidades que tienen departamentos muy importantes en esta dirección, pero hace falta, como decía José Luis, un mecanismo, un marco regulatorio, como es el ANMAT en el caso de Argentina, que tú mencionaste, donde se establece con claridad cuáles son las cosas que hay que cumplir para poder tener estudios de biodisponibilidad en fase 2, en fase 3. Todo eso no existe en el caso local. Hay que, de alguna manera, plantearse el contexto general de qué es tener una política de medicamentos dentro de una política general de salud. Y eso no existe en el caso chileno. Gracias, Jorge. Quisiera que nos estamos tomando mucho tiempo con cada pregunta, entonces yo voy a pasar a la última, nos quedan 10 minutos, hay un montón de preguntas interesantes, no las voy a poder pasar todas y le pido disculpas a todos los que no fueron seleccionadas sus preguntas. Francisca Mena pregunta lo siguiente, voy a la pregunta. La autoridad sanitaria ha tomado distintas medidas en pro del acceso a medicamentos de los pacientes, como es la modificación del DS 466 en cuanto a la venta a través de plataformas digitales de medicamentos. Si bien es un gran paso, acorde a los tiempos en los cuales se vive, no se coordina con otros decretos relacionados,
como el DS-404 y DS-405. Yo ahí asumo que ustedes saben esos decretos, si no, pido las disculpas. ¿Podríamos entonces hablar de medidas desesperadas sin visión global de la realidad farmacéutica y el diario vivir de los colegas en farmacias? Venta a través de plataformas digitales. Sí. 5 minutos cada uno, porque... Sí. No, bueno, acá hay varias preguntas interesantes que creo que vienen de químicos farmacéuticos. Me parece conocida el origen de la pregunta. Y que además los químicos farmacéuticos tienen mucho que decir en esta discusión. Así que me alegra mucho que estén participando, y tal vez hubiese sido bueno tener algunos en el panel. Efectivamente, la modificación al decreto 466, que es el reglamento de farmacia, abrió la puerta hacia el comercio electrónico de medicamentos, pero un reglamento que a todo esto se redactó, o esta modificación al reglamento se redactó incluso, o sea, previo al COVID, previo al estallido social, pensando en un modelo distinto, y creo que tiene incluso varios problemas desde el punto de vista de la claridad, de especialmente el tema de la prescripción o las autorizaciones sanitarias que se tienen que obtener para poder hacer esto posible. O sea, evidentemente el comercio electrónico de medicamentos es una realidad en muchos países. En Chile ya incipientemente está existiendo. Hay varias, digamos, emprendimientos en torno al comercio electrónico de medicamentos, pero veamos el caso internacional. Amazon está metido en la venta online de medicamentos, y es una realidad que va a llegar fuerte. Y por eso que no tenemos cómo tapar el sol con un dedo. Vamos a tener simplemente que regularlo bien. Creo que hay espacios de mejora en la última regulación que se incorporó, y efectivamente no conversan con reglamentos de psicotrópicos y estupefacientes, como mencionan en la pregunta. Pero esto habla en general en que no tenemos una visión muy coordinada de hacia dónde queremos ir. El comercio electrónico de medicamentos es simplemente el medio, pero lo que nos falta pensar es en el fin que queremos lograr, que naturalmente es el acceso a medicamentos de calidad, pero además asegurando el abastecimiento. No sacamos nada con tener muy buenos medios tecnológicos si al final no logramos disponer de los medicamentos que necesitamos, o los precios que podemos lograr simplemente son prohibitivos porque no tenemos más alternativas. Creo que ahí hay siempre espacio de mejora. Profesor Katz, su turno. Sí, Aldo, es muy poco lo que tengo para decir de esto. Es decir, no conozco los detalles de las 12 piezas de legislación que se han citado, y tampoco he hecho mucha investigación sobre los pros y los contras del comercio electrónico de medicamentos. Simplemente me excuso por no aportar nada en esto, pero sí quiero volver al sentido final de la pregunta con que iniciaste tu meeting hoy, a lo que es una política nacional de medicamentos. Y el punto con el que yo quiero cerrar es que una política nacional de medicamentos no puede ser independiente de una política nacional de salud en general. Es decir, el país tiene que enfrentar que no tiene una política de salud, y que se van acentuando los problemas de dos modelos que conviven, pero que generan dos formas de tratamiento a la gente totalmente diferenciados. Es decir, en el fondo tenemos que comprender que el tema de la falta de una política de salud ha sido uno de los elementos centrales de la crisis social que el país experimentó en octubre del año pasado. Es decir, la gente está reclamando no solamente medicamentos más baratos, está reclamando un modelo de salud que evite todos estos abusos que se generan en el ámbito de las ISAPRES, o todo lo que ocurre
en el ámbito de aún el sector que tiene acceso a atención en el ámbito más caro de la prestación de servicios de salud, está descontento con los servicios que recibe en el ámbito privado. Es decir, que no solamente es un fenómeno de pobreza, es un fenómeno que abarca transversalmente a toda la sociedad chilena, el hecho de que falta una política nacional de salud y dentro de ella una visión de cuál es el rol de los medicamentos y la necesidad de tener alguna forma de producción local que no solo me cubra de pandemias, sino que me permita reducir el déficit de comercio exterior que estoy teniendo y atender a las necesidades de una población que crecientemente va envejeciendo y va generando otras demandas al servicio de medicamentos. Y que yo trataría de cerrar mi participación diciendo que efectivamente lo que está mostrando la situación es que el estallido social pide un cambio en no solamente la política de medicamentos, pide un cambio en toda la concepción que hay sobre cuál es la política de salud con la que Chile quiere enfrentar el futuro. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo les doy, estaríamos terminando el panel, les doy las gracias a los dos expositores por el tiempo, la preparación y las ideas que se plantearon. Es un tema que va a dar que hablar seguro y que ojalá genere tratamiento a nivel de las universidades, que se generen propuestas, que se estudien y que se analicen. Y también le doy las gracias a quienes asistieron a esta charla y lamento no haber podido dar curso a todas las preguntas, habían varias preguntas interesantes. Y bueno, ojalá se interesen, esperamos que se interesen en nuestros programas, en nuestro magíster en políticas públicas, hay bastante información y será hasta otra oportunidad. Así que gracias. Gracias, Aldo, gracias, José Luis. Gracias, nos vemos. Cuídense todos. Gracias. Gracias. Chao, gracias.